Hola chicos, chicas, en este video vamos a revisar la guía número 2 de lengua y literatura, que en su mayoría son habilidades de comprensión de lectura de octavo básico, ¿ok? Yo les di un texto a leer en la guía, que es un artículo que habla sobre una mujer muy importante, ¿cierto? Y este es el texto. Se supone que ustedes antes de ver este video, que es para revisar la guía, ustedes el texto ya lo leyeron, ¿ok? Así que solamente voy a dejar acá. Los que no lo leyeron o lo quieren volver a leer a través de la pantalla de la guía, pueden colocar pausa al video y leerlo. Ya no lo voy a leer porque si no el video va a durar mucho, ¿ok? Esta es la primera parte. Acá está la segunda parte, ¿ya? Si no lo ve bien, revise su guía, que ahí está el texto. Se supone que ya lo leyeron y ya hicieron todo. Ya, entonces si nos vamos a las preguntas, estas habilidades, allá la idea principal, recordar hechos y detalles, comprender la secuencia, ya las vimos en la guía anterior, ¿ok? Primero ya la idea principal, vamos a tratar de acordarnos que está en la primera oración del texto, puede estar en la última oración del texto, y si no está, hay que pensar en la idea más importante del texto, que me quiere decir el texto en su totalidad, ¿ok? Entonces, la pregunta número 1 dice el artículo principalmente de qué trata, ¿ya? La A, la educación de las mujeres. La B, el trabajo de Isabel Lebrun Reyes y cómo Eloísa Díaz llegó a la universidad y un famoso decreto. Entonces, si nos vamos al texto en sí, con la habilidad tendríamos que leer la primera oración, ¿ya? Dice Isabel Lebrun Reyes nació en 1845 en San Felipe. Esa sería la primera oración. La última dice, hoy a más de 140 años del decreto, ¿cuántas mujeres con educación universitaria hay en tu país? Ya. Si nos vamos a pensar, si la idea principal está en esto, la importancia de dónde nació, no, ¿cierto? Si vamos a hablar acá, con la pregunta que termina, ¿cuántas mujeres con educación universitaria hay en tu país? Tampoco. Entonces la idea principal acá no está ni en la primera ni en la última oración. Hay que pensar un poquito de cuál es, qué es lo que me dice el texto en su totalidad. Ya el texto en su totalidad habla de Isabel, ¿cierto? Si nos vamos a una idea principal, tenemos que pensar en Isabel, ya que habla de la lucha que ella tuvo para que las mujeres pudieran estudiar acá en Chile, ¿ya? Entonces, si nos vamos a la respuesta, por ejemplo, la C dice, como Eloísa Díaz llegó a la universidad, no, pero eso está al final y es un detalle, ¿ya? Ahora, un famoso decreto, eso menos, ¿ya? Estamos entre la A, la educación de las mujeres, sí, el texto habla de la educación de las mujeres, pero habla de algo más importante, el trabajo de Isabel Lebrun Reyes, el trabajo por la educación de Isabel Lebrun Reyes. Entonces la más completa para ver una idea principal sería esta, ¿ya? La educación de las mujeres también pudo haber sido, pero el texto en sí se centra en la vida de ella, en lo que ella hizo para lograr que la mujer estudiara, ¿ok? Ahora, recordar hecho detalle, yo le dije que eso estaba explícito, así que había que volver a revisar el texto. ¿Qué suceso rompió esquema? ¿Ya? ¿Qué suceso rompió esquema? La osadía de Isabel tenía un antecedente. Isabel elevó una solicitud de examen al Consejo de Instrucción. C. Ahí enseñó a la hija de familia acomodada o Isabel enseñaba a los niños de su pueblo. Si no recordamos, nos vamos al texto. ¿Qué suceso rompió esquema? Acá en el párrafo 4 dice, Isabel fue una mujer muy valiente. En 1876 rompió los esquemas tradicionales de la formación femenina y se atrevió a elevar una solicitud al Consejo de Instrucción para que sus alumnos rindieran examen universitario. O sea, se atrevió a enviar una solicitud. Vamos a ver si está esa respuesta. Dice, la osadía, Isabel elevó una solicitud. Ahí enseñó a la hija, entonces, ¿cuál era? Sí, porque leímos aparte. Elevó la solicitud, ¿cierto? Ahora, comprender la secuencia, el orden en que van ocurriendo las cosas en los textos. Los recuerdos describen algunos de los sucesos ocurridos en la historia de Isabel, ¿ya? Acá lo primero que dice, funda el colegio de Recoleta y termina con Eloísa Díaz y Ernestina Pérez ingresan a la Universidad de Chile. Entonces vamos a ver por la alternativa. Dice, el ministro de Instrucción firma el decreto, ¿ya? Funda Recoleta y bueno, lo que de esas dos alternativas es bien largo la verdad, porque acá dice que funda, acá en el párrafo 2, y lo de Eloísa
está en el párrafo acá, así que es bien amplio la verdad, pero la A decía que se firma el decreto, acá está el decreto, o sea, está al medio. Vamos a ver el resto, para que vamos descartando. Ya, ese podría ser porque está al medio, ¿cierto? Ahora, contrajo matrimonio, eso está antes o después de que firma o funda, o al final. Ya, acá está. Después de contraer matrimonio se radicó en Santiago, eso pasa antes, porque acá está lo de fundar el colegio, así que esa no. Después dice que enseñaba gratis a los niños de su pueblo, si no vamos al texto, por acá está, a los 14 enseñaba gratis. Está antes de fundar el colegio, así que tampoco. Y en 1907 en Chile se contaban 10 mujeres profesionales. Eso pasa acá, al último, ¿ya? En 1907. Y ahí está lo de Eloísa, eso se pasó. Entonces, ¿cuál era? La primera que habíamos dicho. Era esta, que estaba como al medio, ¿ya? Ya, sigamos. Ya, estas son otras habilidades que no hemos visto, o sea, las hemos visto durante los otros años, pero no hemos visto en profundidad porque obviamente no estamos en el colegio, ¿ya? Reconocer causa-efecto. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo le di el año pasado de la plantita? Que si yo tengo una plantita no la riego se seca, ¿cierto? El efecto que tiene esa planta es secarse. ¿Cuál fue su causa? Que no la regué, ¿ya? Ese es causa y efecto. Vamos a irnos a la pregunta. Según el artículo, los padres de la alumna del colegio de la Recoleta apoyaban a Isabel. ¿Por qué? ¿Por qué apoyaban los padres a la alumna? Porque eran liberales, porque ella le enseñaba gratis, creían que su hija sería madre y esposa abnegadas, creyeron que sus hijas podrían ir a la universidad, ¿ya? Ahora, abnegadas es como dedicadas, 100% dedicada, abnegada, ¿ya? Vamos a ver el texto. Acá dice: sus mejores aliados fueron los padres de sus alumnas, quienes al ver que su hija era aventajada, creyeron que podrían lograr el reconocimiento del gobierno para dar exámenes para la universidad. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Creyeron que sus hijas podrían ir a la universidad. ¿Ves? Por eso apoyaban a Isabel. Ahora, comparar y contrastar. Comparar, acuérdense que es buscar semejanzas entre una cosa y otra y contrastar la diferencia, ¿ok? Dice, el consejo de instrucción puede compararse mejor con. Ya, esto no está en el texto, está una de las respuestas, pero uno tiene que pensar. Acá habla del consejo de instrucción, piensen en el 1800, tenían otro nombre, ¿ya? Está hablando de la educación, así. ¿Con qué se puede comparar entonces? ¿Con un tribunal? ¿Con el Ministerio de Educación, del Interior o la Cámara de Diputados? Si estamos hablando de la educación y de universidad y todo eso, estamos hablando de el Ministerio de Educación. Antes así se llamaba, Consejo de Instrucción. ¿Ya? Vamos, hacer predicciones es saber lo que va a ocurrir en el futuro en base a las pistas. Por ejemplo, cuando uno va a la calle y está nublado, uno dice, uy, va a llover. ¿Ya? Y uno no es adivino, sino que en base de las pistas, que es las nubes negras, ¿ya? Eso es hacer predicciones. Dice, ¿qué habría ocurrido si Miguel Luis Amunetegui no hubiese firmado el decreto? Chuta, no hubiese firmado el decreto, vamos a pensar. Dice, ¿ninguna mujer iría a la universidad hasta ahora? Isabel habría insistido en su objetivo por otro camino, se fundarían más escuelas para niñas, Isabel habría aceptado la resolución. Ya acá no tenemos que ir al texto como buscarlo en un párrafo, sino pensar. ¿Ya? Ahora, vamos por descarte. Ninguna mujer iría a la universidad. Estamos hablando de 1800, o sea, hasta ahora, ¿de verdad ninguna mujer hubiera ido a la universidad como están los tiempos? Yo creo que esa no. Vamos a la C. Se fundarían más escuelas para niñas. Ahora, si Luis Amunetegui no firmara el decreto, yo creo que no habría más escuelas para niñas en ese tiempo. Porque él, al no firmar el decreto, está diciendo que no quieren que las niñas estudien. Ahora, Isabel habría aceptado la resolución. Ella, con todo lo que luchó, habría dicho, ya, no importa, no importa. Total, que no vayan a la universidad las mujeres, me da lo mismo. ¿O no? Con toda su biografía, ella ha sido una mujer que luchó por la educación. Entonces, ¿qué hubiera pasado en verdad? Isabel habría insistido su objetivo por otro camino. Sí, porque al leer la biografía de ella, todo lo que luchó era una mujer aguerrida, ¿cierto? Que conseguía lo que quería, ¿ya? Y lo consiguió. Consiguió lo que ella quería al final. Vamos acá.
hallar el significado de palabras por contexto. Eso tenía que ver con leer, está la palabra, leer la oración que va antes, leer la oración que va después y hallar el significado dependiendo de dónde se encuentre esa palabra, ¿ok? Ahora, en la expresión, sus mejores aliados fueron los padres. La palabra aliados, ¿qué significa? Acuérdense que ellos la apoyaban, entonces, ¿qué serían? Partidario, enemigos, consejero, financista. Está fácil, está chico. Aliados, se supone que los papás la apoyaban, ¿cierto? Porque querían que su hija fuera universitaria, ¿ya? Entonces vamos por descarte. Enemigos, no, pues si eran aliados, no podían ser enemigos. Si la apoyaban. Consejero, ¿ellos le daban consejo? No. Financista, sale en el momento del texto que la financian con dinero o algo así. No, entonces, ¿cuál es la que queda? Partidario, ¿ya? A eso se refiere con aliados, que están de su parte. Ahora, sacar conclusiones y hacer inferencias también tiene que ver con pensar un poquito lo que ocurre en base a las pistas. Tiene que ver con hacer predicciones, la que vimos recién también. Es muy parecida, ¿ya? Dice, según el artículo, puedes darte cuenta que nadie quería que la mujer estudiara. Nadie quería que la mujer estudiara, ni las mismas mujeres. Ya. El decreto Munategui fue insignificante. Isabel creía que una mujer no podía ser madre y profesional a la vez. Isabel fue una mujer muy adelantada para su época. Nos vamos por descarte, esta está un poquito más difícil. Nadie quería que las mujeres estudiaran? No, pues está imposible porque sí querían que la mujer estudiara, los papás de las niñas, la misma Isabel, las mismas mujeres querían, ¿ya? El decreto Munategui fue insignificante. O sea, el decreto Munategui logró que la mujer estudiara en la universidad. ¿Eso es algo insignificante que no tiene importancia? No. Así que eso de hecho es algo importante. Así que esa no es. Isabel creía que una mujer no podía ser madre y profesional a la vez. Ella en el texto dice que una mujer no puede ser abnegada como madre, esposa y a la vez profesional. No, pues ella dice lo contrario. Una mujer sí puede ser madre y también puede ser una muy buena profesional. ¿Ya? Eso no está en el texto. Ahora, si lo hacemos por descarte, lo que nos quedaría fue Isabel fue una mujer adelantada para su época. Sí, fue adelantada para la época porque estamos hablando de 1800, ¿ya? Y ella ya era una mujer que defendía los derechos de las mujeres, ¿ya? Es una luchadora, ¿ya? Entonces, sí, sí era una mujer muy adelantada para su época porque ahora recién en este año, en el año pasado, en este siglo, se están haciendo cosas para seguir luchando por los derechos de las mujeres, ¿ya? Así que sí. Ahora, distinguir entre hecho y opinión, el hecho es algo que se puede comprobar, totalmente comprobable, ¿ya? No es algo que yo pienso. En cambio, la opinión sí, es algo que yo solamente pienso, algún sentimiento, alguna emoción, ¿ya? Pero el hecho es algo que se comprueba. Ahora, ¿qué declaración acá habla de un hecho? Algo que sí se puede comprobar. Las mujeres debían quedarse en casa y prepararse para ser abnegadas, madre y esposa. Se espera que ocurriera lo mismo con la petición de Isabel. Isabel fue una mujer muy valiente. En 1875 fundó en Santiago el Colegio de la Recoleta para mujeres. Esta está fácil porque hay una sola que se puede comprobar. Ya que es un dato. Los datos son todo hechos porque son comprobables, cosas de ver los papeles y los registros de donde se firmó. En cambio, las otras no se pueden comprobar. Eso de que fue una mujer, eso de que fue una mujer muy valiente, uno lo piensa, ¿cierto? Pero no se puede comprobar. Se espera que ocurra lo mismo con la petición, se espera, ya la palabra espera es algo, es un pensamiento, no un hecho. Ahora que las mujeres deberían quedarse en casa y prepararse para ser abnegada madre y esposa, también es una opinión, ¿ya? No todos lo hacían, ¿ya? No todas lo hacen. Entonces, el hecho que se puede comprobar es ese, ¿ya? Era la D, no sé por qué quedó la D. Ya nos vamos a la otra entonces. Dice acá, identificar el propósito del autor. Bueno, el autor tiene diferentes propósitos dependiendo del texto. Por ejemplo, un cuento tiene la función de divertir, entretener. Por ejemplo, un afiche publicitario quiere convencer, igual que el texto argumentativo, con tesis y argumento. Quiere convencer al que está leyendo. Una noticia ya quiere informar. Eso tiene que ver con el propósito. Bueno, entonces nos vamos acá. El A dice, persuadir a los lectores para que valoren el aporte de Isabel. Describir cómo logran un decreto importante. Explicar cómo Isabel Lebrun se involucró con la educación de la mujer. Entretener a los lectores con hechos poco conocidos sobre la educación superior. Ya. Entretener no, porque no es un cuento.
Para empezar, no es un cuento, no es un libro, no es una novela, ¿ya? No es ficción, así que no es entretener. Persuadir no está persuadiendo a nadie, está contando la historia de Isabel, su biografía. ¿Ya? Describir cómo logran un decreto importante, no está describiendo paso a paso, está explicando, ¿cierto? Cómo Isabel Lebrun se involucró con la educación de las mujeres. Eso está haciendo, explicando. Y era rojito. Ahora, interpretar el lenguaje figurado tiene que ver cuando uno dice algo utilizando otras palabras. Lenguaje figurado se utiliza mucho en lo que es la poesía y en los dichos. ¿Ya? Por ejemplo, las metáforas, al decir tú eres el sol de mi camino, como darle importancia a una persona, ¿ya? Se utiliza el lenguaje figurado. O cuando alguien está callado y le dice te mordió la lengua el ratón, ya ahí utilizamos el lenguaje figurado. No es literal, no le mordió una lengua al ratón, no le mordió, perdón, el ratón la lengua a una persona. Ya uno quiere decirlo porque está callado nomás, ¿ya? Dice, la expresión la prensa tomó partido. ¿Qué significa que la prensa tomó partido? Ya, tomó partido. Dice, los periódicos se pusieron de acuerdo para publicar los artículos sobre Isabel. Los periódicos expresaron públicamente su apoyo o rechazo a la iniciativa de Isabel. La mitad de los periódicos dejó de circular, la prensa tuvo un comportamiento indiferente. Ya hay dos que la descartamos de una, porque dice que la prensa tomó partido, se hizo parte. Entonces la C y la D dice, la mitad de los periódicos dejó de circular, no tiene nada que ver con eso. La prensa tuvo un comportamiento indiferente, la indiferencia es cuando no toma en cuenta algo, ¿ya? Entonces esas dos son imposibles, ¿ya? Porque la prensa sí tomó partido. Ahora dice, los periódicos se pusieron de acuerdo para publicar los artículos sobre Isabel, ¿ya? Se pusieron de acuerdo. Ahora, los periódicos expresaron públicamente su apoyo o rechazo a la iniciativa de Isabel. Ya, vamos a revisar el texto para ver esa, que está más... Acá habla de la prensa tomó partido. Dice, la prensa tomó partido, algunos periódicos estaban a favor y otros en contra. Ah, ya, entonces ahí nos explica mejor la respuesta. Ya, dice, B, los periódicos expresaron públicamente su apoyo, o sea, si es que están a favor, o rechazo a la iniciativa de Isabel, o que estaban en contra. Entonces, esa vendría siendo la respuesta correcta. Que la prensa sí se involucró, sí tomó partido dependiendo del periódico. Algunos periódicos, algunas noticias sí estaban a favor y otros no, ¿ya? Ahora, resumir también tiene que ver un poquito con la idea principal. Es como muy parecido porque en una sola frase como que engloba todo el texto, ¿ya? Ahora, ¿qué enunciado resume mejor el artículo? Acá no es necesario revisar el texto, sino acordarse lo que uno leyó. Dice, una mujer ayuda a recolectar firmas para fundar una escuela, ¿ya? Una mujer trabaja sin descanso para fundar más escuelas femeninas. Una mujer lucha por conseguir el derecho de la educación superior para las mujeres. Una mujer defiende el derecho de las mujeres a recibir educación primaria. Ya. Entonces, acá está fácil, chiquillo. Para la A dice ayuda a recolectar firmas. No, eso no es importante. No está resumiéndosele al principio solamente. Una mujer trabaja sin descanso para fundar más escuelas. Ella funda más escuelas, solamente se dice que funda la Recoleta. ¿Ella qué hizo? Una mujer lucha por conseguir el derecho de educación superior, sí, para las mujeres, ¿ya? Y una mujer defiende el derecho de la mujer a recibir educación primaria. Acá no, acá es un distractor, como se dice, porque habla de la educación primaria. Si dijera superior también sería ese, pero ahí dice primaria que se refiere a la básica, ¿ya? Así que sería la C. Una mujer lucha por conseguir el derecho a la educación superior para las mujeres. Ya, y esa sería la respuesta del texto. La idea es que ustedes la hayan hecho solos y ahora solamente están revisando. Me gustaría que en los comentarios me dejaran en cuál se equivocaron, ¿ya? En qué número se equivocaron. No los voy a evaluar con eso, así que no piensen eso. Solamente es para saber, para que cuando volvamos a clase le demos más énfasis a esa habilidad en la que se equivocaron más y no en todas, ¿ya? Por favor. Revísela, los van cambiando en la que se equivocaron, eso es todo. Alguna duda, alguna consulta, me lo dejan en los comentarios, ¿ya? Y no me anden colocando no me gusta, que son los únicos los de octavo. No, mentira, me da lo mismo, broma, ¿ya? Nos vemos, chao.